Buenas noches, amigas, amigos de Reflexiones Políticas, por acá, por la televisión Washington TV, la televisión del futuro ahora, internacional. Hoy es nuestro penúltimo programa del año, porque el próximo, o sea, el último, vamos a dedicarlo al mes decembrino. Vamos a hacer una génesis de lo que representa para los cristianos pues estas festividades del nacimiento de Jesús, las Navidades. Y bueno, porque ya lo político lo vamos a dejar en el análisis hasta hoy. Ya volveremos al próximo año para seguir haciendo esta cátedra política en la cual estoy muy interesado en compartir desde este medio. Hoy el tema es muy preocupante porque ya tenemos antecedentes en los países donde lo han permitido y las consecuencias son lamentables, que las vamos más adelante a enumerar. Esta semana hubo una noticia que ha habido un silencio de las redes sociales, porque es un tema que es cuando debemos pronunciarnos los que somos gente del equilibrio político democrático, para que no sorprendan las acciones, las ejecutorias de los gobiernos cuando se salen de estas perspectivas que a veces la consideramos como normales, pero que hacen tanto daño que cuando nos llega el daño es cuando vamos a reaccionar. En El Salvador, el Congreso Nacional aprobó la propuesta de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Esa propuesta contiene dos elementos constitucionales. El primero, la reelección indefinida en el gobierno. Y la segunda, la extensión del periodo constitucional de 5 a 6 años. Esto nos parece, inmediatamente nos traslada al caso de Venezuela, porque por allí comenzaron esas dos propuestas específicas a aprobarse y ejecutarse con las consecuencias que vamos más adelante compartir. Pero antes de hacer el análisis de lo que significa esta propuesta para El Salvador y para el resto de los países de América democráticos, y como es nuestra responsabilidad de reflexiones políticas, y en eso estamos, en el equilibrio del análisis político constructivo, de hacer los reconocimientos donde haya que reconocer y hacer las críticas donde haya que hacer, para tratar de que se analicen y se internalicen en los pueblos y reaccionen frente a lo que a lo mejor por X o Y razón no tienen la información o no se les ha informado, mejor dicho, de las causas y los efectos que están detrás de muchas decisiones a nivel de gobiernos y a nivel de parlamento. Bukele ha sido un presidente extraordinario en El Salvador. Ha convertido un país donde había prácticamente una anarquía de gobernabilidad, donde las pandillas eran las que imponían no el orden, el desorden con la violencia.
Y llegó este joven presidente, Bukele, asumió el reto, el desafío de combatirlas desde el Estado, como debió hacer los que los antecedieron, y mira que logró el objetivo, logró liberar al pueblo salvadoreño de las pandillas y los convirtió en uno de los pueblos que, si antes eran de los más inseguros en el mundo, hoy es uno de los países con mayor seguridad en el mundo. Y eso gracias al presidente Bukele, quien tiene una concepción con relación al sistema democrático, con relación a la economía libre de mercado, y donde viene haciendo un trabajo que requiere de la solidaridad y del reconocimiento de los que somos demócratas de verdad, en América y en el mundo. Sin embargo, a mí en lo particular, cuando leí la noticia hace unos meses atrás de que tenían una propuesta, un proyecto de reforma constitucional para lograr los dos objetivos políticos, que lo logró porque acaba de ser aprobado por el Congreso de El Salvador, la reelección indefinida y la extensión del periodo de gobierno de 5 a 6 años. Lo mismo que hizo Chávez cuando llegó a Venezuela a la presidencia. Y vamos entonces, para que los salvadoreños que nos estén, que son, yo sé que ven este programa y que ven, están pendientes de lo que se acá en Washington TV, en todos los programas que tiene, son bien vistos por el pueblo salvadoreño. Vamos entonces a hacer un pequeño análisis de lo que significa esos dos temas, la reelección indefinida y la extensión del periodo de gobierno de 5 a 6 años. Con la reelección indefinida, ¿cuáles son los riesgos? Que ya están demostrados quienes lo han aplicado en otros países. El primer riesgo: debilita la alternancia en el poder, pilar fundamental de la democracia. La democracia se caracteriza, y es la gran sabiduría de la democracia, que haya alternancia en el poder. Porque nadie es perfecto, nadie puede estar... Y al final tengo una reflexión para justificar la conveniencia de la alternancia en el poder. Entonces, debilita la alternancia en el poder, porque bueno, reelección indefinida, el que está en el poder puede durar los años que por lo general duran, porque ya después no entren en el poder. Segundo riesgo es el aumento de la concentración de poder, facilitando los abusos y reduciendo los controles institucionales. Muy delicado esa consecuencia. El tercer riesgo: favorece el clientismo. Quien controla el Estado por más tiempo puede influenciar en elecciones usando los recursos del Estado, lo que se llama el ventajismo electoral. Está en el poder y bueno, entonces utiliza los recursos del Estado. Por lo general, en América Latina eso es característico de los gobiernos que están en el poder. Cuarto riesgo: reduce la competencia política, porque la oposición compite contra un aparato consolidado, fuerte, que domina todos los poderes del Estado e influye y determina el cambio de conducta en los pueblos. Entonces, esos cuatro riesgos están presentes cuando se aplica la reelección indefinida
y ya lo vamos a explicar, valga la repetición al final del programa, cómo se aplicó en algunos países y cuáles fueron las consecuencias, que son las mismas que estoy acá compartiendo con ustedes al comienzo. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Bueno, se deteriora la independencia judicial, la libertad de prensa y la calidad democrática son los que van a sufrir cuando está de por medio esta figura de la reelección indefinida. El segundo tema, aumento del periodo presidencial de 5 a 6 años. Siempre en los países latinos queremos más años, porque que no nos alcanza. Y acá en los Estados Unidos, que es una de las superpotencias del mundo, donde funciona el sistema democrático mejor que el resto del mundo, el presidente dura 4 años y solamente puede ser elegido una sola vez. 4 años. Imagínense ustedes. Y nosotros somos países más pequeños, con menos problemas comparado con países de estas magnitudes, en tamaño territorial, en tamaño poblacional, y dura 4 años. Nosotros, bueno, queremos la reelección indefinida, porque no nos da tiempo de hacer lo que dicen ellos que les falta por hacer cuando son poco tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tiene su ventaja. El periodo presidencial, si se aumenta de 5 a 6 años, si se alargan los años. Bueno, permite ejecutar políticas de largo plazo sin presión electoral inmediata. Eso sí es verdad, bueno, sí. Puede planificar un poquito más a largo plazo y no estar cada rato en procesos electorales, cuando los tiempos son más cortos. Segunda ventaja, reduce la permanente campaña electoral, porque otra característica que tenemos en los países latinos, que apenas llega a la presidencia el nuevo gobierno, no en todos los países, por la mayoría, es característica, ya se está planificando la estrategia electoral para la reelección. Y entonces a veces se confunde los recursos, se confunde los esfuerzos, las estrategias que tienen que ver con el desarrollo del país, con el desarrollo electoral del partido que quiere ya prepararse para seguir gobernando. ¿Cuáles son esos riesgos? Primero, alarga el tiempo que puede permanecer un mal gobierno antes de poder ser reemplazado. Ese es el riesgo que está pasando a veces en los países donde los periodos son muy largos. Si el gobierno no sale mal, se equivocan los pueblos de elegir gente incapaz, bueno, hay que esperar 6 años para reemplazarlo. Y eso es un riesgo. Mientras que cuando, por ejemplo, en Estados Unidos son 4 años, bueno, se ve corto el tiempo. Si sale mal, bueno, se reemplaza. Porque la alternancia es el equilibrio democrático, si lo queremos ver de esa manera. La posibilidad de castigar al gobierno que se eligió, y si no si no cumplió con los compromisos que tenía que cumplir, bueno, se reemplaza por otro, se elige otro en poco tiempo. Y se reducen ahí todas las consecuencias que implica un mal gobierno. Si se combina, otro riesgo, si se combina con la reelección indefinida, por supuesto que aumenta más la concentración de poder en el gobierno de turno. Otro riesgo del periodo cuando se extiende a más años, que puede ser usado como una estrategia gradual para perpetuarse en el poder con un cambio técnico que comienza. Vamos a ampliar el periodo constitucional
y luego le metemos la reelección indefinida como ocurrió en Venezuela. Así arrancó el proceso. Y ahí se nos pierde el sistema. En resumen, con relación a estas dos figuras constitucionales que acaba de aprobar el Congreso de El Salvador, y lo que estamos es alertando al pueblo de El Salvador de lo que le puede venir, porque en otros países ya le ocurrió con estas dos figuras aprobadas por su Congreso Nacional. Primero, la reelección indefinida se convierte en una amenaza importante para la democracia. Es una conclusión determinante. Por todo lo que ya he explicado. Y la extensión del periodo de 5 a 6 años, combinado la reelección indefinida con más años en el periodo de gobierno, puede inclinar el sistema hacia el autoritarismo, que es lo que ocurrió. Ustedes saben en qué país ocurrió eso. Le dejo esa reflexión para que ustedes, esa adivinanza para que ustedes la completen en su mente cada uno en estos momentos. Ahora bien, de esto que estamos hablando, vamos ahora a concretar con lo que ocurrió en Venezuela, con Chávez. Eliminó pues los límites de la reelección indefinida, no solo para él, sino también para gobernadores, alcaldes, diputados. Es decir, para que, como en principio se le negó la aprobación a la reelección indefinida, Chávez trató de involucrar a todos para conseguir apoyo de alguna manera. Y bueno, y el político latino, la mayoría de los políticos latinos, bueno, vieron la cosa fantástica. No, mejor reelección indefinida porque estaremos siempre allí en el poder. Entonces, gobernadores, alcaldes, diputados, bueno, aquello le llegó para muchos como se imaginaban en lo inimaginable de su vida política. Y bueno, ya vamos a saber qué fue pasando. Y luego se logró la extensión del periodo de 5 a 6 años, ¿no? Que al principio Chávez quería 7 y al final, bueno, con el Congreso negociando se logró 6, que ya era bastante. Y esto le abrió la puerta a estar en el poder de manera continua, pues hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir. ¿Y cuáles fueron las consecuencias políticas y democráticas de aplicar estas dos figuras que pretende ahora, no que pretende, que ya está aprobada, pero que pronto El Salvador la va a tener allí como desafío? Primero, las consecuencias políticas y democráticas, bueno, es la concentración progresiva del poder, logrando la reelección indefinida, y eso es lo que logró Chávez. Politizó al TCJ, politizó al CNE, politizó la Fiscalía, todos los poderes del Estado quedaron sumidos en el poder central, por ese poder omnipotente que se fue creando con la reelección indefinida. Otra consecuencia, redujo la independencia de los poderes públicos. Todos los poderes están hasta solo hoy sometidos
al gobierno de turno. Otra consecuencia que se paga y se está pagando involucró y aumentó el control de las Fuerzas Armadas mediante promociones leales. Hubo la interferencia de promover a los que les interesaba, a los que les prestaban mayor lealtad, y bueno, eso desfiguró el concepto del mérito que se venía estableciendo para elegir o para ascender a los militares venezolanos. Otra consecuencia, bueno, el ventajismo electoral con recursos, medios y maquinaria electoral, con todos los poderes del Estado. Y eso contribuyó pues al deterioro de la calidad democrática. Desde el 2000 entró en declive la democracia venezolana. ¿Sí? Y para el 2016 y el 2017, todos los análisis que se han hecho con la realidad de los hechos y los resultados, la democracia venezolana dejó de ser funcional. Y todo esta reforma de estas dos figuras, reelección y extensión de periodo, también produjo consecuencias económicas y sociales. Vinieron las crisis de las empresas estatales. Hoy en día todas las empresas están en rojo, quebradas, porque también se politizó la administración de las empresas. Por supuesto que también generó una migración masiva, más de 8 millones. Ha sido la diáspora que produjo todas estas consecuencias de estas dos figuras, de estas dos reformas constitucionales que ahora El Salvador también acaba de aprobar. Además, pues, de las violaciones de los derechos humanos y la conculcación de las libertades, la cantidad de presos políticos, y bueno, y todo eso realmente deterioró la calidad democrática venezolana, que con sus deficiencias en el pasado, por lo menos venía funcionando, por lo menos más a media de lo que uno dice siempre. No, a media, no, más de la media. Por eso que hoy he querido compartir este tema más que todo hacia el pueblo salvadoreño, para que no lo sorprenda si las cosas se les sale. Ojalá que no, que sea la excepción. Pero no hay razones para la reelección indefinida, ni para alargar más el periodo de la presidencia, de los gobiernos. Y termino el tema con una reflexión, y voy a salirme de lo político para que podamos comparar lo que les voy a decir y aplicarlo al tema que acabo de desarrollar con relación a la reelección indefinida y la extensión del periodo de gobierno. Hay el filósofo de la calidad total japonés, Ishikawa, escribió un libro, bueno, ha escrito varios libros, pero él es el padre de la criatura de la filosofía de la calidad total japonesa, es Ishikawa. Y él decía, o el libro
lo escribía y lo reafirmaba con mucha vehemencia. Decía, en la cultura japonesa, cuando se promueve a una persona a un cargo superior de supervisión, es porque la persona ha dado resultados donde venía funcionando en su cargo anterior y tiene todo el potencial que lo ha demostrado con su desempeño para ocupar ese cargo de mayor jerarquía y de mayor responsabilidad y de nivel. Y entonces el sistema lo promueve a ese cargo. Decía Ishikawa, a ese recurso hay que darle mínimo 2 años en el cargo, porque va a entrar un cargo nuevo y va a tener que también aprender, conocer y asimilar las nuevas funciones de esa nueva responsabilidad. Y él en 2 años lo va a aprender muy rápido y va a permitir entonces comenzar a producir los resultados que ya había demostrado en su cargo anterior de menor responsabilidad. 2 años mínimo. Pero decía Ishikawa, no más de 4 años en el mismo cargo. ¿Sí? Y estamos hablando de gerencia de producción. No más de 4 años. ¿Por qué? Decía él, primero, la rutina en el mismo cargo lo va a ir absorbiendo. Y es verdad, uno en la rutina, en diferentes tipos de actividades de trabajo, lo va consumiendo a uno. Segundo, él va a creerse dueño de la verdad por el tiempo que, si dura más tiempo de 4 años. Tercera característica, va a ser reacio a los cambios, porque se pone conservador por la rutina, porque se cree que él tiene la razón, es dueño del conocimiento en el área. Bueno, que no es que se cree dueño en el sentido de que está inventando en su función. No. Él lo tiene, pero el proceso del conocimiento es un proceso de mejoramiento continuo en la vida, como todas las cosas. Y cuarta característica, cuando dura más de 4 años, es posible que sea más vulnerable a las tentaciones que rodean un cargo de alta responsabilidad. Así que, ¿cuál ha sido la solución en la cultura gerencial japonesa? Le dan hasta 4 años en el mismo cargo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo rotan hacia otras áreas, hacia otras responsabilidades. Y el recurso, cuando va a otra área, ya lleva el conocimiento de lo que viene acumulado. Entonces va a aprender en otra área lo nuevo y va a potenciar con su conocimiento que ya tiene, que viene acumulando, para producir los resultados en la nueva área que le están asignando. Entonces la solución es la alternancia en los cargos. Y fíjate que tiene una similitud con lo que estamos hablando en la parte política. La alternancia en la democracia es la sabiduría democrática. Porque bueno, nadie es perfecto. Siempre vamos a encontrar una persona mejor que otra o que está en mayor capacidad o conocimiento de producir mejor que otro. Porque bueno, porque eso es continuo. La alternancia. ¿Ves? El concepto en gerencia, la política, alternancia en los cargos, aquí la alternancia en el poder, en la democracia. No más de 4 años. Y aquí lo queremos
permanente. Entonces, si traemos esta excelente reflexión gerencial de Ishikawa en la cultura de la calidad total japonesa, al tema de hoy que estamos hablando, la relación indefinida y demasiado, a 6 años, más de un presidente de la República, esto que dijo Ishikawa, bueno, en política, donde estamos hablando de la gerencia en producción, donde hay dueños privados, aquí en el Estado, ya aquí en el Estado, bueno, en la cultura latina, ese es el problema que... Entonces, imagínate tú, cómo vamos a estar aceptando reelección indefinida, alargando los periodos. Lo que tenemos que cumplir con lo que está dicho que hay que cumplir en el tiempo determinado. Así que con esto quería concluir el tema y nos vamos a volver a ver y a oír en la próxima semana para hablar del tema ya cuántico, el tema de todo lo que nos lleva a los cristianos a la celebración, cuál es esa génesis de la fiesta de las Navidades y esa parte espiritual que en estos días a nosotros nos complace mucho vivir en familia, vivir con las amistades, con los grupos más cercanos, para estar bajo un clima sosiego, de paz y de hermandad. Así que nos volveremos a ver y oír en el próximo programa. Buenas noches.